Conectar datos es relativamente sencillo cuando hablamos propiamente de un archivo que contiene información, incluso cuando ubicamos datos desde URLs o páginas web donde estamos buscando específicamente algo que podemos ver. Pero hay situaciones en las que tenemos que trabajar no solamente con un dato, sino con muchos datos que están contenidos en diferentes posiciones, archivos o ubicaciones. Y es allí donde toma relevancia conectar directamente una carpeta en donde vamos a tener orígenes de datos, puede que sea del mismo tipo o diferentes tipos para hacer nuestras consultas. Es así que Power Query nos permite hacer una integración de la información que haya en una carpeta y traer esta información de los diferentes archivos para poderlas trabajar directamente en nuestro editor y proceso de ETL. Así que vamos a la práctica. Las conexiones de origen de datos hacia una carpeta son de la misma manera igual de sencillas que conectarnos a un archivo para trabajar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el concepto de análisis de esta información es diferente, puesto que en lugar de tener vistas previas de un solo archivo, lo que buscamos es conectar una carpeta que tiene diferentes archivos y cada uno puede que tenga información completamente distinta respetando una estructura o respetando un orden de los datos. No obstante, se presentan situaciones en las que no tienen la misma estructura. Para este ejemplo, trabajaremos de manera sencilla conectando una carpeta con orígenes de datos en estructuras similares. Y para esto, realizamos el mismo proceso en nuestra pestaña de datos, obtener datos, y seleccionamos desde un archivo y desde una carpeta. Si bien una carpeta no es propiamente un archivo, estas sí contienen información a través de archivos que nos permiten hacer vínculos de esos datos a través de esta carpeta. Al seleccionar desde una carpeta, nos preguntará cuál es la ruta de esta carpeta en la que deseamos ingresar. Damos clic en examinar para que nos muestre un cuadro de diálogo en donde vamos a buscar nuestra carpeta. Finalmente, esta carpeta podrán encontrar archivos que están contenidos en esta carpeta dentro de los recursos de la clase para que podamos hacer el ejercicio en conjunto. Fuente carpeta es la que necesitamos, así que navegamos a través de donde tengamos almacenados nuestros datos, seleccionamos el recurso deseado y damos clic en aceptar. Eso nos traerá una ruta y al darle clic en aceptar va a estar procesando la información de esa carpeta y en consecuencia su contenido. Vamos a poder ver una vista previa justamente del contenido de esta carpeta. A diferencia de las vistas previas anteriores, aquí lo que podemos encontrar es que hay propiamente tres archivos que contienen información y estos archivos son archivos de texto identificados a través de una extensión txt. Nos entrega información adicional acerca de cuál fue la última vez en la que ese archivo tuvo acceso, se modificó, se creó y si tiene atributos, y estos atributos son justamente los que vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a encontrar la ruta en la que esta carpeta contiene estos archivos. Eso nos ha agregado una opción adicional. Recuerden que antes trabajábamos con cargar, transformar datos y cancelar, pero se nos ha agregado una opción de combinar información. Al desplegar esta opción de combinar información, podemos automáticamente combinar y transformar los datos, combinar y cargar los datos y combinar y cargar en, que es muy similar a la pestaña de cargar en donde seleccionamos cargar y cargar en. Esta es una decisión importante y esta decisión depende de qué tanto conozcamos la información. Debido a que la información, en nuestro ejemplo, tiene la misma estructura, podemos utilizar la opción de combinar y transformar los datos, puesto que, siguiendo las mismas prácticas, debemos extraer la información, transformarla y luego de esto si procedemos a cargarla. Así que lo que va a hacer combinar y transformar es utilizar la información de cada uno de estos archivos y armar o construir una sola consulta como resultado de esa combinación. Procedemos a seleccionar combinar y transformar datos. Esto abrirá nuestro editor de Power Query y a través de la evaluación de información que realice vamos a encontrar que en la conexión estas consultas van a estar combinadas como una sola. Realizado este ejercicio nos permite generar una vista previa de cada uno de los archivos que vamos a combinar y es aquí donde nos damos cuenta que los archivos tienen la misma estructura.
Como podemos ver, trae una primera columna nombrada columna con una información, valor es la segunda columna y la tercera columna nombrada como fecha. En la primera parte nos despliega el archivo de ejemplo que estamos visualizando, así que en este caso podemos ver tanto el primer archivo como el segundo. Nuestra vista preliminar nos arrojará la estructura que ese archivo contiene. De nuevo, este archivo es un archivo TXT, así que automáticamente Power Query en nuestro escenario lo que hace es identificar una codificación, que es por defecto, el delimitador, que es un tabulador o un espacio, y está detectando los datos con base en las primeras 200 filas. Vemos que el segundo archivo contiene exactamente la misma estructura, pero información diferente. Una columna nombrada columna, una columna nombrada valor y una columna nombrada fecha. En este caso ya no es el 1 de enero, sino el 2 de enero del año 2020. Trae unos valores y unos valores distintos en columna. En este caso nos habla de frutas. Veamos el tercer archivo. Y el tercer archivo vamos a encontrar que también tiene la misma estructura. Tiene una columna nombrada columna, una columna de valor y una columna de fecha. La diferencia es que para este ejercicio va a estar cargando la fecha del 3 de enero y la columna contiene información de tipos de vehículos, en este caso autos, motocicletas, entre otros. Teniendo en cuenta que ya hemos consultado la información y nos aseguramos que tiene la misma estructura, lo que podemos hacer es continuar verificando esto en nuestro editor de Power Query. Dando clic en aceptar, podemos continuar. Nos da la opción de omitir archivos con errores, es decir, que si existiera un archivo que no respeta la estructura o no respeta la combinación de acuerdo al comportamiento de los otros archivos, va a marcar unos errores al momento de combinarlos. Lo que podemos hacer automáticamente, que esto quedará como un paso, es omitir los archivos que contengan estos errores, de manera que solamente combinaremos lo que se nos interesa y que esté correcto para poder hacer una verificación posterior. Sin embargo, no la vamos a seleccionar porque hemos visto que la estructura está correcta y adicionalmente necesitamos justamente identificar estos errores para poderlos trabajar más adelante en el editor de Power Query. Dando clic en aceptar al final, veremos entonces cómo esta información a través de nuestro editor de Power Query hace la combinación de los datos para poderlos trabajar de manera uniforme y consolidada. Nuestro editor de Power Query ha cargado la misma estructura en donde podemos ver pasos diferentes. Veamos que se nos ha agregado una cantidad específica de consultas y Power Query, dentro de su proceso inteligente, realiza la consulta desde una primera fuente, que es transformar el archivo de fuente a carpeta, donde está contenida la información. Genera unas consultas auxiliares y estas consultas auxiliares lo que hacen es definir unos parámetros, en este caso el archivo de ejemplo. Archivo de ejemplo finalmente extraído, transformar el archivo, que son funciones que utilizan paso a paso y que veremos más adelante, para poder lograr dentro de esa ejecución tener un origen de datos, para este caso en este ejemplo, que posteriormente va a hacer una combinación y va a nombrarla fuente carpeta. Y esta fuente carpeta ha colocado los datos de nuestro primer archivo, que podemos identificar cada uno por la fecha, 1 de enero, 2 de enero y 3 de enero, a través de estos pasos. Ha agregado automáticamente una serie de pasos que nos evita el trabajo de hacer una consolidación de información. Supongamos que estamos trabajando con un sistema de ventas o un sistema de inventarios y se nos ha dado la tarea de consolidar la información que desafortunadamente el sistema de información únicamente genera los datos un día y un archivo a la vez. Así que en un mes en donde tengamos 30 o 31 días y este trabajo lo debamos hacer para el siguiente mes, vamos a encontrarnos con una dificultad, y es que tendríamos que consolidar manualmente un archivo debajo de otro, probablemente en el mismo TXT, o incluso copiar y pegar a Excel el contenido de la información de estos archivos. Realizado este proceso, que se logró bastante rápido, podemos proceder a cerrar y cargar. Dando clic en cerrar y cargar, como hemos visto en nuestra experiencia anterior, va a generar una consulta en una hoja nueva en donde nos va a mostrar los pasos que ha hecho con las transformaciones, que al darle clic podemos reducir,
y únicamente ver nuestra consulta que nos interesa, que es la fuente de datos consolidada. Se nos habilitan las mismas opciones en el diseño de la tabla y en el diseño de la consulta para poder editar, para poder ver las propiedades, eliminar, entre otros.